Ahora sí se ve su pantalla, doctor. Puede iniciar. Bien, ante todo, muy buenas tardes, gracias, profe, por esta invitación. Y como lo dije yo antes, es para mí un honor estar con ustedes compartiendo esta ideología y contextos de lo que es la salud ocupacional y sus metodologías como evidencias del peritaje. Vamos a tener una serie de contextos muy interesantes que nos van a ayudar a determinar algunos aspectos con referencia a lo que nosotros queremos llegar a ser como peritos en la salud ocupacional o en la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a tener una pequeña introducción, algunos dos objetivos, la especialidad que se debe mantener durante la salud ocupacional como peritaje, las metodologías aplicables como desarrollo dentro de nuestro contexto judicial y nuestro contexto de la seguridad y salud de acuerdo a accidentes, incidentes, eh, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y siniestros. Esto nos va a ayudar mucho también a poder determinar algunas conclusiones y en esas conclusiones vamos a ver algunos aspectos interesantes que es sobre cómo está manejando nosotros aquí en el Ecuador algunos riesgos y que son reportados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cómo lo lleva el Instituto de Seguridad Social en estas estadísticas que son altamente delicadas. ¿Sí? Establecer algunos resultados y terminamos viendo un video muy interesante para que veamos lo que se está haciendo aquí en Sudamérica, sobre todo en lo que es en Brasil. Bien, bajo este contexto, yo apunto siempre algo, dos puntos muy fundamentales como introducción. Que un director en lo que es en la seguridad y salud debe ser un profesional muy amplio para hacer el peritaje. De esto va a desarrollar algunos aspectos que le permitan hacer investigaciones técnicas y científicas. Yo por eso les decía que una de las recomendaciones en mi intervención antes, comentaba de que lo más importante para lograr el desarrollo de un perito es tener la experiencia, haber hecho investigaciones, haber publicado libros, haber publicado artículos, haber estado trabajando en el sector, en cualquier sector industrial, ¿sí? Sea petrolero, minero, metalúrgico, en cualquier sector productivo, porque eso le va a ayudar a tener la experiencia que realmente se quiere. Tiene que ser una persona muy dinámica, tiene que ser una persona con una actitud mental positiva, la AMP que siempre mantengo y seguiré diciendo, y que sea muy analítico, puntual, ¿sí? Muy conservador, para que así pueda tener un proceso de desarrollo ante cualquier situación que se le presente como experto en la seguridad y salud. Desarrollar bien hipótesis que sean hechos de evidencias bien claras y precisas, sean para casos civiles y penales, que realmente eso es lo más importante. Conocer la legislación, fundamental. Esto venimos hablando desde el inicio de esta intervención y realmente sí, lo importante es conocer la legislación, desde la Constitución hasta el más mínimo artículo, sea en Código del Trabajo, sea en decreto ejecutivo, sea en la Ley de Seguridad y Salud como lo tiene Colombia, sea en la resolución legal que allá hay en ergonomía en el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de ahí va a derivar varios aspectos que le van a ayudar a corto y mediano y largo plazo para la profesión que realmente quiere llegar a ser como perito. Pero lo primerito, comenzar desde abajo. Conozca empresas, empápese de los riesgos. Afortunadamente, les hago aquí un entre paréntesis, yo inicié
el campo de la seguridad y salud en Colombia, trabajando para varias empresas con la OXY, con la British Petroleum Company. Estoy también trabajando aquí en el Perú, con HP y Parker en perforación. Estoy trabajando también en el área de drill, ¿sí? En lo que es mantenimiento de pozos. Entonces, esto me llevó a cogiendo experiencia, y estas experiencias lo van enriqueciendo el conocimiento hacia el desarrollo de lo que es uno ahora, ¿no? Yo ya llevo prácticamente en el campo de la seguridad y salud en el trabajo más de 30 años, ¿sí? En lo que he hecho en Venezuela, en Colombia, en Perú y parte en Bolivia, que lo hice con proyecto también de fiscalizador en seguridad y salud en el trabajo. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos entonces que debemos tener como peritos? Siempre se manejan lo que son las evaluaciones exhaustivas. Es muy fundamental que esto permita, como dijimos antes, y se viene manejando, los informes que sean técnicos periciales, no un informe por informe. Ojo, desafortunadamente hacemos informes que no tienen ni pie ni cabeza, no tienen un orden técnico, científico y metodológico que lleve a determinar cuáles son aquellos aspectos que realmente permitan, ¿sí?, llegar a las conclusiones. Está bien. Todo accidente de trabajo, toda enfermedad, tiene alguna responsabilidad, pero si hay alguna responsabilidad, hay que proponer cuáles son esas medidas correctivas que se deben hacer. No únicamente el perito tiene que llegar y bueno, yo ya investigué, ya sé quién es el culpable, ya sé cuáles fueron los hechos. No, a su misma vez, dar asesoría, enriquecer el caso que lleve hacia un punto más claro de la prevención. Así sea el representante legal como a los jefes de área, sea el área directiva, administrativa o operativa. Eso es muy fundamental tener en cuenta, porque eso va a depender muchos aspectos que más adelante, sea corto, mediano o largo plazo, pueda que la empresa llegue a un costo-beneficio de acuerdo también a su asesoramiento que usted está haciendo como también como perito. Está bien. El perito tiene que tener, sí, algunas especialidades, que esto lo venimos también hablando desde el inicio, y que tenga competencias específicas técnicas. Ojo con esto. Competencias específicas técnicas. Una cosa, las competencias de seguridad y salud en el trabajo, que eso le exige el Ministerio del Trabajo aquí en el Ecuador, y lo exigen haciendo los cursos que hace el SECAT, ¿sí?, la Secretaría de Capacitación. Pero otra cosa es competencias específicas técnicas, ¿sí?, referente a lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de lo que es la higiene, hablamos de lo que es la ergonomía, hablamos de lo que es la medicina ocupacional, hablamos de lo que es la parte médica ocupacional. Son puntuales. Eso va a enriquecer más al perito. Por eso yo les decía, ser perito de la noche a la mañana no es fácil. Tiene que tener muchos años de experiencia. Para eso se desarrollaron varios puntos que yo siempre los mantengo y los mantendré siempre, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Identificar factores de riesgo que no únicamente sea ergonomía e higiene ocupacional, sino también ver las sustancias peligrosas como químicas y biológicas. Sí, es muy fundamental. Determina también las patologías y cuadros patológicos o ocupacionales conforme a la exposición por ciclos de trabajo. Ojo con esto, que esto es muy importante. Una cosa es identificar la ergonomía, la higiene, la exposición a sustancias peligrosas, sean químicas o biológicas, y otro es establecer patologías de acuerdo a su exposición por ciclos. Cada actividad tiene una tarea y cada tarea tiene un riesgo y cada riesgo tiene una consecuencia, y de esas consecuencias pueden suceder algunos problemas. Pueden ser respiratorios, pueden ser ergonómicos, por trastorno musculoesquelético,
Puede ser también por exposición a factores de físicos, por exposición al ruido, iluminación, estrés térmico. Cada una de ellas tiene patologías y también tenemos que conocerlas, ¿sí? Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Ahora bien, saber investigar todas las enfermedades de origen laboral de acuerdo a los accidentes y los siniestros. No es únicamente investigar las enfermedades de origen laboral y listo, no, pero ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué puede ocurrir un accidente? ¿Por qué puede ocurrir una enfermedad? ¿Por qué puede ocurrir un siniestro? Eso hay que vernos nosotros como peritos, ver cuál es nuestro punto y que vaya más allá de lo que realmente es, no quedarnos en lo superficial. Ojo con eso. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Establecer una legislación clara referente a lo que yo voy a hacer. Porque yo sé que la legislación está y la conozco, pero yo tengo que establecerme bien qué legislación es la que me va a determinar bien en qué causa-efecto viene a determinar mi enfermedad y el cuadro clínico más puntual. Sea en la medicina ocupacional, yo tengo que mirar todo lo que me dice también el Ministerio de Salud, a enterarme de lo que le dice la Organización Mundial de la Salud, la, la Organización Panamericana de la Salud, lo que me dice también algunas asociaciones, como decir la ALSO, lo que me dice la parte de la ergonomía, o sea, abordar una serie de temas que le va a enriquecer al perito, no únicamente en algo puntual, sino a integrarlos, para así poderlo determinar cuáles son aquellas normas preventivas y cuál es el control ante emergencias. Eso es muy fundamental tenerlo en cuenta como perito. Otro de los puntos es la capacitación e instrucción teórica y práctica. Ojo que esto es muy interesante tenerlo en cuenta. No metamos mucho lo que es la teoría, porque todo está escrito. La práctica es la que hace el profesional. Si usted en su empresa que esté trabajando en seguridad y salud en el trabajo, así sea médico, trate de hacer práctica como perito. Investigue hasta fondo, de raíz, cuáles fueron las causales que llevaron a esa enfermedad o a ese accidente o a ese siniestro. Capacitar a los trabajadores. Es interesante saber que el trabajador conozca de enfermedades que pueden ocasionarle a corto, mediano o largo plazo un deterioro a la salud. Y en muchas empresas de Latinoamérica, no les informamos a los trabajadores, vea, usted va a trabajar en el área de químicos. Si usted no se pone el equipo de protección, pues va a tener problemas delicados de salud. Es lo que les dicen. Pero ¿por qué no les dicen? Vea, puede sufrir por problemas cardiorrespiratorios, usted puede producirle un cáncer, usted le puede producir problemas de asma, etcétera, etcétera, etcétera. Tal como se hace también en la ergonomía. No, usted va a tener un problema lumbar, pero no es únicamente el problema lumbar. Se le dice, mire, usted va a tener un problema discal en la parte lumbar que le puede ocasionar también a corto, mediano, largo plazo alguna invalidez. Es diferente a decir, vea, usted tiene un problema lumbar, porque siempre decimos eso, pero no le decimos realmente la causa y efecto de esa enfermedad. Por otra parte, aquí hay dos cosas que yo estoy colocando y voy a analizarlas muy bien, y lo dije también, valga otra vez la redundancia. En lo que es el médico, perdón un momentico, que creo que la estamos viendo, en lo que es el médico y el líder en seguridad del sistema de gestión. Siempre el médico tiene que conocer todo lo que es higiene industrial, qué es ruido, qué es iluminación, qué es estrés térmico, qué es exposición a radiación, qué es materia particulado, cuál es la exposición para inhalación de gases, hacer mediciones de esos factores físicos y cuáles serían aquellas, ahí adentro sus más conocimiento de sus enfermedades. Es interesante que el médico también sepa hacer y conozca
cómo manejar equipos de medición. Eso es muy interesante que lo tenga en cuenta, médico. Si hay algún médico aquí en el grupo, no sé si hay algún médico, por favor. Usted tiene que conocer la parte de higiene industrial. ¿Qué pasa con el líder del sistema de gestión de seguridad y salud como perito? Lo mismo. Usted tiene que conocer de enfermedades, así como ya las conoce el médico. Cualquier tipo de enfermedad que vaya relacionada, digamos, como a la pérdida auditiva. Sí, yo sé que vas a tener una pérdida auditiva, pero ¿qué le puede sufrir? ¿Sí? Lo mismo en el ojo. Ah, sí, usted va a tener pérdida de visión por estar mucho en la computadora, ejemplo. ¿Sí? Pero ¿cuál es esa enfermedad? Hay que explicarle bien a los trabajadores también de este tema. Porque el perito no es únicamente, como decía Rafael, decían los colegas anteriores que hicieron sus presentaciones, no es únicamente ver, sino también conocer bien lo que va a hacer de investigación técnica y científica. Por otra parte, ¿qué otra parte de las metodologías vamos a ver? Verán, hay tres metodologías muy fundamentales en la parte del peritaje. Y una son las pericias científicas, que es las que acabamos de hablar, sobre estudio de enfermedades, sobre análisis de los riesgos por accidente laboral, por enfermedad profesional, por lo que es siniestro, porque muchas de las veces, que eso yo lo vi en el campo petrolero, en un caso que yo tuve, y da la casualidad de que había unos trabajadores, estábamos haciendo una limpieza de la torre, estábamos haciendo workover, mantenimiento de pozo. Entonces se había quedado abajo la broca atascada. Entonces se sacó la sarta para poder meter otra broca y poder destruir la broca de abajo para poder seguir trabajando el pozo. Entonces, mientras que se hacía esa operación, y como estaba parado la torre, se pusieron a hacer mantenimiento. Vamos a pintar las áreas, a todo lo que es la tubería de presión, las válvulas que son de 5.000, 7.000 PSI, ¿sí? Y se les dio la pintura a los trabajadores, sobre todo a los obreros de patio que hagamos nosotros, hablamos en el campo petrolero. Y ellos cogieron las tarritas, los desechables de tesalia, de agua de tesalia, y colocaban ahí el thinner, porque se trabaja con pintura de esmalte para poder pintar las válvulas y la tubería. Esas bueno, se estaba haciendo un calor, pero un calor el espantoso en el oriente. Ustedes saben que el calor en el oriente es cosa seria. Y bueno, la gente tenía sed, pero uno de los trabajadores estaba mucho en el sol y se fue hacia el área de sombra, donde estaba otro compañero pintando precisamente una válvula, y da la casualidad de que él ve una botellita como de agua. Él va y coge, abre y ram. No se da cuenta que dentro de ese recipiente había era tiner. Yo ya había pasado por esa área y estaba llegando a la oficina cuando al ratico me llaman de que había un trabajador que se había intoxicado. Cuando llegué yo hacia donde estaba el trabajo, ya lo habían llevado a la parte de enfermería. Al llevarlo a la enfermería, le estaban haciendo un lavado estomacal, pero de todas maneras no respondía muy bien. Pidieron el helicóptero. El helicóptero se demoró más o menos como 20 minutos, 30 minutos, porque fue rápido. Allá la acción fue rápida, gracias a Dios fueron rápido. Pero de ahí, desde el pozo hacia la ciudad, o a la población más cerquita que tenían un hospital, son más o menos como unos 35 minutos en helicóptero. Llegaron, lo bajaron y afortunadamente el hospital queda al frente
del aeropuerto. Ingresan al señor por la camilla, ¿sí? Cuando llega al área de emergencias, que ya lo estaban atendiendo por intoxicación, le alcanzan a salvar la vida al señor. ¿Cuáles fueron las causas? Primero, sí hubo una negligencia en la parte de prevención por no coger esas botellitas y botarlas a la basura. El que se encargaba de esa área era el supervisor de mantenimiento de pozo, y él les había pedido que hicieran ese trabajo. Había una norma, o estaba una norma, de que era prohibido colocar ingredientes en las botellas desechables, porque para eso habían unas especiales. El técnico, que en este caso era yo, busqué la norma y fui y le llevé al supervisor, le dije, mire, lo que usted hizo. Y había un permiso de trabajo donde decía de que él colocaba este líquido, el thinner, en estos recipientes. Y el que lo autorizó fue el asistente del toll pusher. ¿Qué tal? Entonces son cosas que uno lleva. Afortunadamente se hizo investigación. Casi siempre hay un culpable. En este caso sí fue el supervisor de pozo, quien se encargaba de los obreros, y habiendo un permiso de trabajo, se les había informado que eso no se iba a tomar y lo tomaron. Entonces, sí hay a veces un culpable en las investigaciones. Entonces, es interesante que lo tengamos en cuenta cuando se hace bien. Una investigación científica tiene que ser muy de raíz, muy clara, muy precisa. Así pasa con las pericias industriales. Siempre cuando hay intoxicación, es importante tener en cuenta cuáles fueron las causas, por qué sucedió, cómo sucedió, ¿sí? Y el ambiente que hubo en ese momento. En las pericias técnicas e industrializadas, ahora con las nuevas tecnologías, se están presentando algunos aspectos muy delicados, que es la postura y postura forzada y movimientos repetitivos. Entonces hay que hacer también investigación clara. Todo esto conlleva diferentes aspectos muy importantes de que la investigación sea bien clara y precisa referente a cada uno de los aspectos que realmente nos lleve a una metodología aplicable. Ahora bien, como segunda parte de la parte de las metodologías, ¿cuáles serían entonces aquellas técnicas del peritaje como observación directa? Y siempre manejo algunas que son hechos físicos y psíquicos, que sean muy claros y precisos, y desde el momento en que hubo el accidente o momento en que hubo la enfermedad o el siniestro, siempre tiene que haber un punto de inicio. Hay un punto de inicio, busquemos ese punto de inicio. Y entran todo el mundo, todos deben ingresar los que estaban cerca a los hechos. Aspectos de la realidad judicial. Ver si hubo realmente normativas, reglamentos, permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro, el ATS, análisis de trabajo seguro, si hubieron seguimiento, si hubo capacitación, dónde están los registros, cuánto tiempo estuvo la persona ya en capacitación para poder lograr hacer ese trabajo, que sean hechos y fenómenos muy claros y naturales. ¿Ya? Establecer las personas involucradas y no involucradas. Sí, las no involucradas también pueden valer, porque ellos pueden tener otra versión. Y hay que ir comparando hipótesis. Cosas físicas e incorporales. ¿Sí? El ambiente puede ser un riesgo asociado que puede llegarme a ocurrir durante el tiempo de mi trabajo. Eso es interesante. Ciclos. ¿En qué ciclo se hizo? ¿Cuál fue el ciclo que hubo el trabajo, el siniestro, o la enfermedad o el accidente? Determinar máquinas, equipos, herramientas, hasta los mismos animales y otros elementos que puedan ayudarme a determinar mi parte judicial
durante mi observación directa para poder ver cuál es mi integración de hipótesis que voy a tener de diferentes aspectos. Eso es muy fundamental tenerlo en cuenta. Ahora bien, como parte de eso, cuando uno determina algunos aspectos, siempre manejamos, o en mi caso, sí, algunos colegas también lo están haciendo, que ha dado resultado, sobre la taxonomía de Bloom. Si alguno la puede haber escuchado, esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Establecer una forma hidrológica que pueda llevar más adelante, más hacia arriba, lo que nosotros queremos para un desarrollo en conjunto de estudio de secuencias metodológicas, que vaya desde abajo, de raíz, hasta la parte superior. Esto nos va a permitir ver la parte de la exploratoria, la parte descriptiva, la relacionalidad que vamos a tener durante la investigación, lo explicativo y más aparte también predictivo y aplicativo. Todo esto nos va a llevar a una estructura integral de todo lo que son los factores que vemos dentro de nuestra investigación. Eso es muy claro y eso tiene que ser muy preciso. Porque si nosotros hacemos únicamente así superficial, no vamos a encontrar nada. Hay que hacerlo en una forma clara y precisa y concisa. Como conclusión, voy a mostrarles a ustedes algo muy interesante que les va a ayudar en lo que nos interesa mucho, en lo que es estadísticas de datos de accidentes de trabajo y lo que son enfermedades establecidos por el Seguro General de Riesgos del Trabajo del IES de aquí del Ecuador. Y analizamos los avisos de accidentes de trabajo en el 2024 y lo fuimos a tomar por lo que es provincia. En Colombia lo llaman departamento, en Perú pues provincia también y aquí en el Ecuador también. Entonces, vemos de que en Guayaquil, entre el mes de mayo y octubre, fueron donde más hubieron accidentes de trabajo en el año 2024, a comparación de lo que es Pichincha, que estuvo también entre los meses de agosto y mayo, como también a finales de diciembre. Este mismo dato permitió ver cuál es la correlación que tiene en comparación del año 2023 al 2024, a ver si hubieron controles por parte de los empresarios para evitar estos accidentes de trabajo. Y nos da la gran sorpresa que el año 2024 fue uno de los más altos a comparación del 2023. Esto en lo que es accidentes de trabajo. Si vamos a ver la relación que hay en el año 2024 para los avisos de enfermedades, que algunas algunos empresarios no las reportan y algunas sí son reportadas porque muchas de las veces el trabajador llega por emergencias y al llegar a emergencias le dicen al trabajador dónde trabaja usted, él dice el nombre de la empresa, dónde queda ubicada, todo, entonces eso va quedando en un sistema automáticamente. Y da la casualidad de que en el mes de marzo, mayo y octubre del 2024 fueron donde se presentaron enfermedades profesionales y sobre todo en el mes de mayo del 2024 fue la más alta. A comparación de Pichincha, que las más altas fueron en el mes de mayo y junio, o sea que en el área de la costa hay más enfermedad profesional que en el área de la sierra. Bien, ahora vamos a ver los comparativos. Y en los comparativos del año 2023 al 2024 analizamos de que en el 2023, en junio, hubo una alta densidad en la sierra, ¿sí? Pero si vemos a final de año, bajó. Pero en el 2024 volvió a subir en el mes de mayo y no se bajó sí un poco hasta mes perdón, en abril, y en el mes de mayo bajó, pero nuevamente entre agosto y octubre volvió a subir la tendencia. A comparación de Pichincha del año 2023 al 2024 sí se mantiene algún margen
muy mínimo, pero se establece de que los avisos de enfermedad profesional están aumentando y eso lo vamos a ver más adelante en otra tableta que les voy a mostrar. Ahora bien, si nosotros analizamos las enfermedades profesionales, ojo médicos en salud ocupacional, en este resultado de 2024 se recepcionaron 425 a comparación de los trámites que se hacen para reportar la enfermedad profesional, que eso se hace en 10 días. ¿Sí? Se reportaron lo mismo. Pero ahora vean esto. Da la casualidad que tomar el año 2023 y 2024, en el 2023 hubieron más o menos a las 425 para comparación del 2024. Es decir, que el aumento de enfermedad profesional por origen laboral está aumentando en el Ecuador. Y más que todo, en lo que es la parte ergonómica. ¿Quién cree? Y es cierto. Y vamos a mirar en la tabla. Ahora bien, vamos a la morbilidad. De acuerdo a los datos de atención de lo que es accidente de trabajo, EF, que es la enfermedad profesional y siniestro, a los fallecimientos y no fallecimientos. En el 2000, en los 10 días se reportaron 88 fallecimientos en el año 2024. Estamos hablando de 2024. Entre los 11 y 30 días, 56, los 31 y 60 días, lo que fue 5, y en lo que es fallecidos, 3 y 5 al final. Es decir, el total de fallecidos en el 2024 fueron 157 trabajadores. La mayoría por enfermedad profesional. La mayoría. Ojo con eso. Un dato interesante. Y este dato lo pueden ustedes ver para los que quieren investigar más. Pueden ustedes ingresar a la página del IES. Ustedes ven aquí, en esta parte está la fuente. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en la página en este momento del IES, donde dice, colocan en el internet estadísticas de riesgos laborales IES o SGRTS, que es Sistema de Riesgos del Trabajo, ¿sí? Y ahí le va a salir y le sale la tabla y le salen todos estos indicadores, que es muy interesante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver entonces cuáles serían aquellos datos ya como provincia. Y nos da que Guayaquil, sí, desde de la costa, en accidentes de trabajo los tiene muy altos, le sigue también lo que es el Pichincha, le sigue también lo que es Los Ríos, le sigue también Azuay, le sigue también Manta, también son parte de la costa. Y esto va a lo que es la parte de indemnizaciones pagadas, o que tiene que pagar ya y como lo establece en la legislación, cuando se paga el IES por accidente laboral, es un 75 promedio del mes, que esto viene a equivaler por enfermedad profesional desde el cuarto día. Es decir, que el 75% va entre lo que son enfermedades y también en lo que es accidentes de trabajo por el primer día. Ahora bien, en los pagos de indemnización de todo esto de enfermedades y fallecimientos, del año 2024 viene a haber un aproximado de $2.342.673. Este dato está en el IES y está precisamente en la página. Ahora bien, ¿cuáles serían aquellas conclusiones en lo que son los factores de los riesgos laborales más altos en el Ecuador? Encontramos de que los riesgos ergonómicos por movimiento manual de cargas, postura forzada, movimientos repetitivos y movimiento manual movimiento por pérdida de movimiento de la parte musculoesquelética, nos conllevó a que riesgos ergonómicos tienen bastante patologías como lumbalgias, cervicalgias, síndrome del manguito rotador, dolor de rodillas, problemas de movimientos muscular, etcétera, etcétera, que van
del trastorno musculoesquelético. Mientras que los físicos, los químicos, los biológicos, los psicosociales, sobre todo más en los químicos y biológicos, también estuvieron muy altos, que esto permitió establecer la tasa de los riesgos laborales por sector productivo. Y nos damos la gran sorpresa de que lo que es en accidentes laborales lo lleva la agricultura, la ganadería caza y silvicultura, enseguida de minas y carteras. Las canteras también están involucradas, ¿sí? La industria manufacturera, aquí también ingresa también la parte de hidrocarburos y lo que es la pesca. Los más altos del año 2024, a comparación también lo que es por enfermedades laborales, lo que vimos nosotros ahorita. El año pasado, con estos datos, las enfermedades profesionales están aumentando en todos los sectores productivos. Y el más alto lo tiene la agricultura, lo tiene la ganadería, caza y silvicultura. Y le sigue, en este caso, la industria manufacturera, de minas y canteras. Es impresionante. Realmente sí, aquí el gobierno o los empresarios, no sé si no se están dando cuenta que les va a llegar, si no hay una buena atención a los empresarios, porque es que mire, mi opinión, si el empresario no le presta atención bien clara a lo que son factores de riesgo laboral, va a tener pérdidas a mediano plazo, no va a ser a corto, a mediano. Que van a hacer tecnología, pueda que haya la tecnología, pero mientras tanto, tiene que capacitar a su gente, a todos los trabajadores, sean también de la misma línea, directivos, administrativos y operativos, tomar conciencia. Si no hay conciencia, no hay cultura. El que me diga primero que tiene que haber cultura, lo dejo a criterio. Pero para mi concepto, primero tiene que haber conciencia. Yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de mi seguridad. Yo soy responsable de mi trabajo. Yo soy responsable de mi actitud hacia la seguridad. No es la empresa. Pero si la empresa a mí me capacita para que yo tenga esa conciencia, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de fondo, no únicamente así superficial. Bien. Por otra parte, vemos lo que es en las muertes, bastante, fue en minas, en pesca, también en la parte de eléctrico, gas y agua. Son las muertes que se han presentado. Por último, recomendaciones. Identificar, sí, hay que identificar. Patologías por riesgo de acuerdo a cuadro clínico ocupacional y sus consecuencias. Hay que identificar. Para ustedes médicos, ustedes técnicos de seguridad y salud, identifique primero. Aprenda a identificar. Muy fundamental. Capacítese en lo que es la ergonomía, riesgos físicos, psicología, el laboral, todo lo que es la parte de químicos, lo que son los riesgos biológicos, cuáles son sus causas, qué me puede prevenir, cómo puedo mejorar. Todo esto hay que capacitarse. No es únicamente en la legislación, hay que capacitarse y con normas actuales, ¿sí? En lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, sí, hay que determinar la parte médica ocupacional desde fondo, no lo básico, por favor, médicos, no lo básico. Lo mismo para ustedes, los técnicos. Hay que ver desde la parte médica ocupacional. El director en seguridad y salud en el trabajo tiene que ser una persona proactiva, que tenga formación de líder, motivador, que ayude. Y también, si va a ser perito, hay que lograr el éxito que realmente se quiere para una investigación técnica. Establecer sistema de vigilancia epidemiológica, sí, hay que hacerlo, médicos. En énfasis en qué?
en ergonomía, en ruido, iluminación, en estrés térmico, etcétera, etcétera, etcétera. Exámenes médicos. Yo recomiendo los riesgos de mayor, más altos que hay entre una organización, ¿sí? Y si el perito le va a pedir registros, usted tiene que tenerlos. Hay que ir preparándonos. No es el hecho de llevar una historia clínica y verla por allá cada año. No, hay que ver la historia clínica, cómo va el trabajador. Den cuenta que usted está viendo sus pacientes y cada paciente son mundos diferentes. Y hay que hacerle seguimiento médico ocupacional para ver si esa patología está aumentando o está disminuyendo. Y si está aumentando, ¿qué control médico debo tener? Y tengo que coordinar con el técnico de seguridad para evitar más adelante de que venga una pérdida para la empresa o que nos venga una demanda y ahí sí. Entonces, ahí es interesante ver esa parte de peritaje también. Ahora, para terminar, voy a dejarles este video, a ver si de pronto me sale por acá. Vamos a ver. No, un momentico. Denme un momentico, les voy a colocar aquí este video. ¿Qué pasó? No puedo. Ver, denme un momentico, ya les pongo el video. Creo que hace clic en la parte del medio, doctor. A ver, En todo caso, eh, salga de la presentación para ver. aquí está, Ahora ya. sí se ve. Ahora sí. ¿Tienen audio, por favor, me confirman? Sí. El tema de audio no escuchamos todavía. Creo que recién escuchando. ¿Sí tienen audio? No, doctor, no, no se escucha el audio. Se ve el video, pero no el audio. Qué raro, pero aquí me sale que sí tengo audio. Parece que no está, al momento de compartir, parece que no está reconociendo el audio. Yo sé que no está haciendo el audio del video, pero bueno, de todas maneras, bueno, pues sería para la próxima, en el curso, si vamos a hacerlo, les presento bien el audio. Bien. Eh, Esta sería la parte, esta es la bibliografía que se utilizó para esta presentación, sobre todo más en la parte de guías. Y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto estaré para servir.